En los grandes salones del Parlamento Europeo, donde la política tiende a ser formal y meditada, es raro que alguien rompa la monotonía, sacuda conciencias y desencadene debates incómodos. Sin embargo, lo inesperado ocurrió en el último pleno de Estrasburgo. El siempre polémico eurodiputado español Alvise Pérez, líder del movimiento Se acabó la fiesta, volvió a demostrar que está dispuesto a desafiar las normas, a incomodar y, sobre todo, a enfrentarse cara a cara con la maquinaria política de la Unión Europea. Lo que comenzó como una sesión aparentemente común, dedicada a debatir sobre la tolerancia religiosa en el continente, pronto se convirtió en un espectáculo político y mediático que todavía retumba en los pasillos de Bruselas. Nadie esperaba lo que estaba por venir. En su turno de palabra, Alvise, conocido por su estilo directo y provocador, no desaprovechó la oportunidad para poner en evidencia lo que él considera una de las grandes hipocresías de nuestro tiempo: la sumisión de la cultura europea a ciertos postulados religiosos, por miedo a ser tildados de racistas o intolerantes. Desde el principio, Alvise captó la atención de todos los presentes con un planteamiento tan inesperado como brillante. No se limitó a criticar directamente las religiones existentes, ni a repetir el manido argumento de la incompatibilidad entre algunas creencias y los derechos humanos. No. Alvise, con su habitual destreza retórica, fue mucho más allá. Con un tono sarcástico y afilado, propuso la creación de una nueva religión, el albinismo. El desconcierto en la sala era palpable. Los eurodiputados y comisarios europeos intercambiaban miradas, tratando de descifrar si Alvise hablaba en serio o si se trataba de otra de sus provocaciones. La tensión crecía a medida que describía esta supuesta nueva religión, llena de elementos perturbadores que recordaban a ciertas prácticas extremistas actuales. Una religión que permite agredir a las mujeres, donde los homosexuales son perseguidos, donde las niñas son cubiertas de negro para evitar los pensamientos impuros de los hombres. Poco a poco, la trampa retórica de Alvise comenzaba a cerrarse. No hacía falta ser un experto en análisis político para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. No estaba proponiendo una nueva fe. Estaba sosteniendo un espejo frente a los legisladores europeos, obligándolos a mirar de cerca algunas de las prácticas religiosas que, bajo el pretexto de la tolerancia, se han permitido en Europa. El punto culminante de su intervención llegó cuando Alvise lanzó una pregunta que dejó a muchos sin palabras. Si una religión ficticia como el albinismo resulta inaceptable para cualquier persona razonable, ¿por qué entonces se siguen tolerando ciertas prácticas aberrantes en nombre de religiones reales? El auditorio permanecía en silencio. A veces, los golpes más duros no son aquellos que se dan de forma directa, sino los que obligan a la reflexión profunda. Alvise sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba desafiando a la élite política de Europa a enfrentarse a su propia incoherencia. Su mensaje era claro: la libertad religiosa no puede ser una excusa para tolerar lo intolerable. Pero Alvise no se quedó ahí. Fue más allá, exigiendo que la Comisión Europea tomara medidas concretas para evitar que ciertas creencias religiosas impongan sus normas sobre el espacio público y cultural de Europa. Su intervención dejó una pregunta central en el aire: ¿hasta dónde puede llegar la libertad de religión antes de que choque frontalmente con los principios fundamentales de la igualdad, la libertad y los derechos humanos? Muchos se preguntan si la tolerancia hacia lo intolerante es realmente una virtud, o si, más bien, es una rendición ante el miedo de ser políticamente incorrectos. ¿Es Europa demasiado complaciente en nombre de la corrección política? ¿Estamos permitiendo que ciertas prácticas vayan en contra de nuestros propios valores por temor a ser tildados de intolerantes? Alvise puso el dedo en la llaga al destacar esta contradicción. Si no permitimos ciertas barbaridades bajo una religión inventada, ¿por qué lo hacemos en nombre de religiones establecidas? ¿Es la defensa de los derechos humanos compatible con el respeto a creencias que, en algunos casos, vulneran esos mismos derechos? El discurso de Alvise Pérez fue más que una provocación. Fue un jaque mate político. Y aunque muchos intentaron desacreditarlo, acusándolo de alimentar el miedo y la intolerancia, hubo quienes reconocieron que había puesto sobre la mesa una cuestión que Europa no puede seguir ignorando. Durante años, el debate sobre la convivencia de diferentes religiones en Europa ha estado marcado por la cautela, por el temor a herir sensibilidades y, en muchos casos, por la autocensura. Pocos se atreven a señalar con claridad los problemas que surgen cuando ciertas creencias entran en conflicto directo con los valores democráticos europeos. Pero Alvise no es de los que esquivan los temas incómodos. Su discurso fue un recordatorio de que,
En nombre de la corrección política, se están permitiendo auténticas atrocidades dentro de las fronteras europeas. Y, como él mismo destacó, Europa no debe, bajo ninguna circunstancia, permitir que se justifiquen violaciones a los derechos humanos en nombre de ninguna religión. Fuera del Parlamento, el impacto de su intervención fue igual de intenso. Las redes sociales y los medios de comunicación se llenaron de discusiones sobre si Alvise tenía razón o si simplemente estaba utilizando la provocación como una estrategia política. Líderes religiosos condenaron sus palabras, calificándolas de incendiarias. Sin embargo, otros, especialmente defensores de los derechos humanos, señalaron que, aunque el tono era provocador, las preguntas que planteaba eran legítimas. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿hasta qué punto la libertad de religión puede y debe ser respetada en una sociedad plural como la europea? En teoría, Europa se construyó sobre los principios de libertad, igualdad y fraternidad, valores que las instituciones europeas defienden vehementemente. Sin embargo, Alvise dejó claro que estos valores pueden verse comprometidos cuando la libertad de una religión entra en conflicto con los derechos fundamentales. Su discurso sirvió para ilustrar una realidad compleja. Ciertas prácticas religiosas extremas, especialmente las que afectan a mujeres, niños y minorías sexuales, se han justificado bajo el manto de la libertad de culto. Lo que está claro es que la intervención de Alvise Pérez en Estrasburgo ha dejado una marca en la política europea. Para bien o para mal, su figura seguirá desempeñando un papel clave en el debate sobre la convivencia religiosa y los derechos humanos en Europa. Y mientras la controversia continúa, una cosa es segura: Alvise Pérez ha logrado que el tema de la libertad religiosa y sus límites vuelva al centro del debate público. Y en una Europa que cada vez enfrenta más desafíos relacionados con la inmigración y la convivencia intercultural, este tema no desaparecerá pronto de la agenda. El futuro de este debate está por verse, pero lo que está claro es que Alvise Pérez, con su estilo provocador, ha puesto sobre la mesa una cuestión vital: ¿hasta dónde debe llegar la libertad de religión en una sociedad democrática?